Hermanos, si me acompaña Sandy, vente. Vamos a ir a la Biblia, mis hermanos. Damos la bienvenida a los hermanos que nos miran por las redes sociales. Éxodo 19, versículo 16 dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Quiero que mire para acá la pizarra, hermanos. El pueblo salvo se queda en el atrio. Usted lo leo conmigo ahorita, ¿verdad? Al pie del monte. Pero el sacerdocio es el que puede subir donde está la presencia de Dios. El día de hoy quiero que usted comprenda y usted defina dónde está su vida. Dice la palabra en el versículo 19: el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendía al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora ponga atención al versículo 21 y 22. Quiero que le pongan mucha atención, por favor. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. El verso 21, hermanos, es el atrio. Diga conmigo: atrio. Donde están los salvos, pero tienen menor responsabilidad. El verso 22 es para el sacerdocio. También que se santifiquen, ¿quién? Los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Le voy a leer, hermano, la versión lenguaje sencillo, porque es muy interesante cómo transmite el verso 21 y 22. En la versión BLS dice: Dios le dijo, el verso 21, baja y adviérteles a los israelitas que no deben subir ni tratar de verme. Si lo hacen, muchos podrían morir. Hermano, ¿usted quiere ver al Señor y su presencia? ¿O quiere nada más escuchar que alguien vio al Señor? El verso 22 entonces es para usted. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario, también morirán. Puede sentarse en esta noche, mis amados hermanos y hermanas. El día de hoy, hermanos, hablemos un poco de la etapa del desierto, donde Dios, hermanos, separa al salvo del sacerdocio. Hablando con los hermanos en la prisión hoy y hablando con ustedes el día domingo, yo a usted le decía que la mejor ofrenda, que los que ofrendan y saben dar su vida, saben dar su servicio, saben dar lo material, saben darse en completo, son aquellos que entienden sacerdocio. Pero el salvo, mis hermanos, el salvo se conforma solamente con la salvación. Y para eso, hermanos, la ilustración más clara viene a ser lo que es, mis hermanos, el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés lo hemos estudiado, hermanos. Tenemos un libro también a la venta que hemos sacado. Tipifica, mis hermanos, el lugar de los salvos, que es el atrio, el lugar santo, que es el lugar sacerdotal, y el lugar santísimo, que es la casa del Padre, o sea, la entrada al cielo. Pero ya ha habido una preparación previa y hay pasos a seguir. Amén. Entonces, el problema, hermanos, del atrio, del salvo, es que el salvo tiene menos responsabilidad, pero el sacerdocio tiene más responsabilidad. Quiero marcarle algunos puntos el día de hoy. Yo crecí, hermanos, en una iglesia, en un ministerio grande, donde vimos un avivamiento de Dios muy hermoso, hermanos. Vimos, hermano, glorias tremendas. Lo he predicado muchas veces y lo he contado, pero para mí no es
cargoso repetir lo mismo. Miramos, hermano, cultos de 4, de 5 horas de alabanza. Miramos, hermano, servicios donde la gente salía literalmente, hermanos, borracha en el espíritu. Miramos gente, hermanos, salir llenas de aceite en su cara, hermanos, llenas de oro. Gente que llegaban, hermanos, con muelas picadas y salían de la iglesia con los rellenos de oro o rellenos en sus muelas. Miramos una gloria, hermanos, tan hermosa, tan tremenda. Un avivamiento, hermanos, donde habían sanidades, liberaciones, donde había una manifestación. Porque el tema, hermanos, es la manifestación divina. Pero lo que muchos no entendieron en aquel momento, y a veces, hermanos, se pierde la noción de esta realidad, es que la manifestación divina va a traer vida o va a traer muerte. Y mucha gente, hermanos, yo no me canso de repetirlo y lo digo, hermanos, públicamente, mucha gente que en aquel tiempo vibraron en la presencia de Dios, en aquel tiempo, mis hermanos, mucha gente que miró milagros, miramos cosas, hermanos, tremendas, sobrenaturales. Terminaron muchos de ellos divorciados, otros terminaron, hermanos, en el mundo, otros terminaron, hermanos, en el homosexualismo, otros en el lesbianismo, otros, hermanos, ahora son ateos, otros ahora están, hermanos, perdidos. Tremendo. Entonces, lo que yo siempre me pregunté, ¿dónde estuvo el problema? ¿Cuál fue el problema? Si la gloria de Dios descendió, hermanos, ¿cuál fue el problema? Y la respuesta, hermanos, que yo encontré fue que la manifestación divina descendió, pero la gente no se arregló. ¿Sí me explico? La presencia de Dios, hermano, cuando desciende en un lugar, no es, hermano, solamente para que miremos cosas lindas. Cuando la manifestación, hermanos, en el desierto, en el Sinaí, se iba a manifestar, hermanos, valga la redundancia, la presencia de Dios, la presencia divina. Dios viene y le advierte al ministro y le dice cuáles son los pasos a seguir. Había un pueblo, hermanos, que podía acercarse, pero no podían subir. Y había un grupo selecto de sacerdocio que sí podían ingresar, pero tenían que santificarse. ¿Cuántos de ustedes, hermano, cuando Cristo venga se quieren ir? ¿Cuál es la clave para irnos cuando Cristo venga en su parucía? La palabra, hermano, sencilla es: tenemos que santificarnos. Si usted recuerda lo que estudiamos aquí, ahí está el libro que sacamos, hermano, aquí. Estudiamos que para poder ingresar al lugar santo tenía que limpiarse uno. Yo miré, hermanos, miramos varias muchachas jovencitas, hermanos, en aquel tiempo. Le hablo, hermanos, de más de 20 años atrás, que, hermanos, estaban arriba en el altar. Estaban en el altar, estaban en el mover de la iglesia cuando descendía la presencia de Dios, pero que se descuidaron y comenzaron a fornicar. Y pensaron ellas, hermano, y pensaron ellos también, los varones, que porque la gloria de Dios caía y no les pasaba nada en ese momento, su pecado no iba a tener consecuencias. ¿Y qué si lo que pasó es que muchos ahora están en el mundo? Tuvieron hijos fuera del matrimonio, muchachos embarazando muchachas, muchachas embarazadas, porque el desorden no quisieron corregirlo. Y cuando la manifestación divina, hermanos, cae en un lugar, no es para que nosotros nada más digamos: vibré de la presencia de Dios, me caí, me llené de aceite, vibré, lloré. No es para que yo sea un emocionalista. ¿Me explico? No, la presencia de Dios no es emoción. La presencia de Dios es cambios. Yo le decía a unos hermanos hace un tiempo atrás, yo les decía: yo no estoy en contra de que vayas a un lugar o vengas acá y la presencia de Dios caiga y te ponga las manos encima y te caigas al suelo. Yo no estoy en contra de eso. Pero lo que yo estoy en contra es que cuando te levantes del suelo y salgas por la iglesia,
hayan cambios. Porque si sales de la iglesia y no hay cambios en ti, lo que pasó aquí fue una emoción. ¿Me explico, hermanos? Yo quiero que Dios me toque y me caiga y me tumbe. Pero cuando salgo de la iglesia, que en mí hayan cambios. Pero si yo sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo, hermanos, fornicario, adulterio, todo lo que usted conoce en la lista, quiere decir que en mí no hay cambios. Y la manifestación divina, hermanos, es una alerta para que hayan cambios. ¿Sí, hermanos? Hoy no venimos a regañar, hoy vine a advertirle. Porque mire, estamos orando porque en esta iglesia y en el ministerio nuestro haya un avivamiento final. Y yo creo firmemente, hermanos, que la iglesia va a terminar como empezó en Hechos 2. Una iglesia con poder y con fuego. Pero detrás de ese avivamiento final viene una responsabilidad. Porque ahí se van a dividir, hermanos. Los que son salvos no se van a arreglar. Y se tienen que quedar para corregirse. Pero los que son sacerdocio van a decir: cayó la gloria de Dios, qué gran responsabilidad. Ahora más que ayer me voy a arreglar. ¿Sí me explico? Y a veces sucede, hermanos, que miramos la manifestación divina y pensamos que es permiso para pecar. Y como no pasa nada en ese momento, decimos: entonces estoy bien. No, al contrario, cuando la gloria de Dios cae, hermanos, y vibramos y miramos los milagros que le acabo de hablar, es para decir: Señor, con temor y temblor me voy a corregir. Entonces, en el desierto, Dios viene y le dice a Moisés, lo voy a parafrasear: los que son salvos no tienen responsabilidad. Mire, usted vea, hermanos, en una iglesia, cualquier iglesia del mundo, en la tierra, usted va a ver gente, hermanos, que no quieren compromiso con la iglesia. No quieren compromiso con Dios. No quieren compromiso con limpiarse, con arreglarse ni corregirse. Esos son salvos. Usted los mira, hermanos, llegar a la iglesia cada 15, cada mes. Son salvos, gloria a Dios que son salvos. Pero no quieren compromiso. Porque saben que al comprometerse tienen que arreglarse y tienen miedo a arreglarse. Pero los que somos sacerdocio tenemos la gran responsabilidad. El apóstol Pablo dice: yo me santifico por ustedes. Hermanos de alabanza que estamos en el altar, nosotros tenemos más responsabilidad que el pueblo. Yo no puedo, hermanos, ver a un hermano o una hermana que me dice: pastor, yo quiero ser pastor o quiero ser ministro, y no lo veo casi en la iglesia. Entonces quiere decir que es mentira lo que me está diciendo. Porque si yo, hermanos, tengo más responsabilidad, más voy a dar de mí, más me voy a arreglar y más me voy a corregir. En la etapa del desierto, estamos viajando, hermanos, por el desierto. La etapa del desierto es una etapa, hermanos, donde Dios arregla y corrige. ¿Sí me comprende? Mire, yo no estoy a usted diciéndole hoy que usted y yo venimos hoy perfectos e inmáculos. No le vine a decir eso. Le vine a decir que cuando Dios trae su presencia es para decirnos: hay tiempo para arreglarte todavía. Hay tiempo para corregirte todavía. Y tenemos que hacerlo. Nosotros, mis hermanos, aunque no prediquemos, tenemos que estar en la iglesia. ¿Sí me entiende? Porque tenemos que amar el culto a Dios, el servicio a Dios, la alabanza a Dios, el darle a Dios, como lo prediqué el domingo, porque somos sacerdocio. Por eso hoy yo quiero separar, hermanos, el salvo y el sacerdocio. Usted tiene que hoy definirse, hermanos de alabanza, hermanos que estamos en el altar. Pero toda la iglesia que sirve es parte del sacerdocio. Tenemos que arreglarnos. Porque a veces, hermanos, le decimos solo a los del altar, y no. Todo el que sirve. ¿Usted se recuerda a Ananías y Zafira? Ellos no estaban en el altar, pero ¿por qué murieron? ¿Aló? ¿Por qué murieron? Porque dieron una mala ofrenda. Quiere decir que el altar, hermanos, el sacerdocio, no solamente es el grupo de alabanza. ¿Me entiende? Somos los servidores en general. En general.
porque estamos dando una ofrenda de servicio a Dios. Entonces yo le estoy hablando, hermanos, de lo que yo viví en mi iglesia hace más de 20 años. Y hoy, hermanos, hasta el día de hoy hay gente que no se levanta. ¿Pero por qué? Porque cuando vieron la manifestación divina, en vez de traerles vida, les trajo muerte. Pero porque así lo quiso Dios, no, porque no quisieron corregirse. Dios habló, Dios nos advirtió, pero muchos no quisieron escuchar. ¿Sabe qué hicimos un poco grupo de nosotros en aquel tiempo? Nos agarramos, hermano, pusimos las barbas en remojo, que antes no tenía yo barba, hermanos, y nos fuimos al monte a orar. Nos íbamos a orar los días viernes después del culto a la montaña. Nos íbamos un fin de semana al mes, hermano, en ayuno de oración a buscar, porque sabíamos que Dios nos estaba visitando, pero no era para, hermanos, que nos sintiéramos muy emocionalistas, no, era para que corrigiéramos. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Bueno, ya que le di un pequeño introducción, Sandy, bórrame por favor ahí arriba. Vamos a empezar. Cuando la manifestación divina se hizo presente, hermanos, en el Sinaí, en Éxodo 19, dice que hubieron truenos y relámpagos. ¿Lo leyó conmigo? Truenos y relámpagos. Quiero que me pongas ahí, Sandy, punto número 1, anunciación y advertencia. Mis hermanos, que tenemos tiempo, como mi hermano Johnny, mi hermano José Grande, que tenemos tiempo caminando en el Evangelio y hemos caminado en ministerio donde Dios ha visitado los ministerios. Ustedes y yo sabemos de que hasta el día de hoy hay gente que anda mal de aquellos tiempos. Y estábamos en un lugar bueno. Había buena palabra, había buena enseñanza, había revelación, había presencia. Pero muchos cayeron porque no quisieron corregir. Aquí mis hermanos no me dejarán mentir, porque lo vimos. Le hablo, hermano, no le hablo de hace más de 20 años atrás. Tenemos que tener cuidado. Entre más Dios nos visita, más responsabilidad tenemos. Entonces dice que en el punto número 1, dice que habían relámpagos y habían truenos. Significa anunciación y advertencia. ¿Cuál es la anunciación? Que el Señor está en aquel lugar. ¿Me comprenden, mis hermanos? Mire, hay una idea errónea en la gente, hermanos, emocionalista. Y es de que para que yo diga, cayó la presencia aquí, yo esté vibrando y esté llorando. Eso es mentira, porque ahí hay una mezcla de emoción. Ten cuidado con eso. Para que yo diga, la presencia de Dios descendió, quiere decir que en mi persona y en la iglesia están habiendo cambios, transformación. Están habiendo, hermanos, liberaciones. La gente cree, hermanos, que si alguien no grita, ¡ah!, no hay liberación. No, esos gritos es en público, pero hay liberaciones también privadas. A mí Dios me liberó, hermano, me sacó un montón de demonios, y no fue con gritos, fue en lugares privados. Y me sacó un montón de chamucos, porque yo venía bien enchamucado, hermanos. No sé usted. Entonces, la presencia de Dios, hermano, ¿cómo usted dice, aquí hay presencia de Dios? Ay, es que el pianista estaba chillando, es que el del bajo estaba... No, hermano, eso pudo haber sido emoción. Yo quiero decir, hubo presencia porque el bajista está cambiando, porque el pianista está cambiando, porque el ujier está cambiando, porque el de sonido está cambiando. Y están habiendo transformaciones. La presencia de Dios nos visitó. ¿Sí me explico, hermanos? Porque hoy en día muchos viven un evangelio de emoción y creen que eso es, pero cuando usted mira sus vidas cotidianas, no hay cambios en ellos. ¿Sí me comprende? Entonces, eso es emoción. El evangelio, hermanos, no es emoción. No es emoción. Entonces, cuando hay truenos y relámpagos, quiere decir, ponme por favor, Sandy, aquí entre paréntesis, ponle, Él es santo. Hermanos, ¿cuál es la anunciación? El Señor está en ese lugar y se va a saber que está ahí Él porque hay cambios en la gente. Segundo, ¿cuál es la advertencia? La advertencia es, mis hermanos,
ahora que estoy aquí, tienes que arreglarte. Por eso Dios le habla a Moisés y le dice, no, no, no. El pueblo, los salvos no pueden subir, pero el sacerdocio sí va a subir, pero tiene que santificarse. Y si no, ¿cómo decía ahí? Morirán. Hermanos, la iglesia de Cristo que se va cuando Cristo venga en su parucía es la iglesia sacerdotal. Le tengo esa noticia. Si usted escuchó la palabra y el sueño que Dios le dio a mi hermana Esmeralda, hermano, era de Dios todo lo que Dios le dio. Es tremendo, hermanos, cómo Dios nos está hablando. No podemos pretender, hermanos, de que Dios me ha hablado por muchas veces y muchas formas y yo voy a seguir igual. Dios va a dejar de hablar. Dejó de hablar 400 años en la Biblia. Hubo un silencio porque Dios deja de hablar. Y cuando Dios deja de hablar, hermanos, hay un peligro. Entonces, primeramente, entendamos que si Dios es santo, ¿cómo debe de ser su sacerdocio? Sin santidad, todos verán a Dios. No, perdón, nadie verá a Dios, ya sea en la parucía o en la epifanía. Punto número 2. Dice que había una densa nube. ¿Lo leo conmigo, mis hermanos? Dice, hermanos, que esta densa nube, dice que era espesa, dice Éxodo 19. Dice que era una nube que estaba sobre el monte. Dice que ponga atención, esta nube densa era un emblema de una dispensación oscura y umbrosa. ¿Está conmigo, mis hermanos? Ahora, esa es la dispensación del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, en el monte de la transfiguración, dice que había, ponle Sandy por favor, dice que había una nube de luz. ¿Cómo era la nube que estaba en el Sinaí? Oscura y umbrosa. ¿Cómo fue la nube que fue en el Sinaí, hermanos? Una nube que era luz. Mateo 17:5. ¿Me lo pones arriba, hijo, por favor? Mateo 17:5. Hermanos, ¿a dónde vive ahora Dios? ¿A dónde vivía Dios antes? Estaba en el arca, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo, pero ahora dice que Él habita en corazones. Ahora habita en nosotros. Quiere decir que ahora hay una claridad, porque Jesús dijo que Él se iba a ir, pero que el que se quedaba era el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y Él nos iba a dirigir a toda luz o a toda verdad. Mateo 17:5. Mire, ahí hablamos ya de una nube, no del Sinaí, sino de una nube que está, mis hermanos, en la transfiguración de Cristo. Hablamos de un nuevo pacto. Dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube que luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oí. Y la versión, hermanos, 60 dice que una nube de luz los cubrió. Entonces quiere decir que nosotros, ponle por favor Sandy, después de Mateo, ponle, tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Quiere decir, si es un mejor pacto con mejores promesas, si antes había algo todavía, hermanos, no muy claro, en este pacto tenemos una claridad total. Por eso nosotros miramos cosas que antes no se miraban. La revelación es tremenda el día de hoy. Dios visita. Ahora tenemos un problema. Diga conmigo, tenemos un problema. Que entre más bendición, mayor responsabilidad. ¿Tiene gozo, hermanos? En el antiguo pacto, para darle un ejemplo,
donde la luz no era muy clara, usted podía odiar a alguien y no había problema. En esta nube donde hay mayor claridad, usted no puede ni odiar a nadie. ¿Tiene gozo, iglesia? Tenemos más responsabilidad. En el pacto antiguo, hermanos, usted podía hablar mal de cualquiera. Mientras usted no le metía un cuchillo, no había problema. Pero en este pacto no podemos andar hablando mal de la gente, porque ya lo matamos, dice la palabra. ¿Sí ve? Tenemos mayor luz, tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Y todo el mundo dice, mejor pacto, mejores promesas. Amén. Y todo el mundo brinca y las arrebata. Amén. Pero ahora nos ponen el sacerdocio, hermano, dentro de nosotros y nos dicen, ahora tienes que limpiarte más. ¿Cuántos quieren servir a Dios un día? ¿Cuántos quieren un día alcanzar su ministerio? Lo tienen que demostrar como servidores. Yo espero que usted me entienda, hermanos. Tenemos ahora una mayor luz, un mejor pacto, más promesas, mejores promesas. Hebreos 8, 6 al 13. ¿Me acompaña, por favor, hermanos? Hebreos 8, 6 al 13. Cuando usted tenga Hebreos 8, 6, me dice amén, por favor. Mire, la gente, hermanos, en la iglesia de Cristo en el mundo, les gusta escuchar evangelio, hermano, de que todo va a estar bien y todo va a estar bien y amén. Todo va a estar bien. Pero la Biblia no dice que todo va a estar bien. La Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. Y hermano, perdónenme, no soy una ave de mal agüero, Señor reprenda al diablo, ni portador de malas noticias. Pero la Biblia dice que vienen tiempos malos y peligrosos. Pero para el que está en Cristo, todo va a estar bien. Pero tiene que arreglarse. Porque el que no se arregla, no todo va a estar bien. Entonces, la gente quiere que le soben, hermano, la espaldita y sí, mi amor y todo. Y ¿qué quiere mi muchachito? Está bien. Pero yo no quiero que me digan así. Yo quiero, hermanos, que en vez de que me soben la espalda me digan, mira, Jorge, eres un hipócrita, eres un chismoso, eres un mentiroso, tienes que arreglarte porque si no, vas a querer subir al monte y te vas a morir. Me puse yo para que nadie diga por mí lo dijo. No, lo dije por Jorge. ¿Tiene gozo, iglesia? No viene, hermanos, muy duro hoy, ¿verdad? Estoy platicando con usted, hombre. Estamos platicando. Only talking. Hebreos 8, 6 al 13. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un ¿qué? Mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y no me desatendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en donde, en la mente de ellos, y las escribiré donde, en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y cuando Él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado se envejece y está próximo a desaparecer. Tenemos un mejor pacto, pero tenemos también mayor responsabilidad, mis amados hermanos. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios en este lugar? ¿Qué concepto tiene usted de la presencia de Dios? ¿Tiene gozo, iglesia? Pregúntele por favor al hermano que está para que me lo despierte. Dígale, ¿qué
es para ti la presencia de Dios? Libera, consuela, dice mi hermano Johnny. ¿Qué más, mis hermanos? Paz, reposo, hay salvación, hay vida. ¿Verdad que sí? Pero si usted le pregunta a la mayoría, hermanos, de emocionalista, la presencia de Dios para hacer llorar. ¿Sí me entiende? Es que no me tocó y no me caí, entonces no hubo nada. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Hermano, Jesús estaba enseñando, ¿se acuerda? De repente por allá, hermano, un chamucado por allá y él se libre en el nombre de Jesús y se iba enseñando. ¿Qué emoción había ahí? Bueno, usted me está entendiendo. Punto número 3. ¿Tiene gozo, iglesia? Dice la Biblia en el 3, Andy, ponme por favor. Ponme arriba, hijo, por favor, Hebreos 1:1. Dice que hubo un fuerte sonido de trompeta. Ponle por favor, Sandy. Estamos hablando de la manifestación divina, ¿verdad? ¿Usted quiere vida o muerte, hermanos? Entonces tenemos que arreglarnos. Cuando Dios visita es para que nos arreglemos. Dice amén conmigo. Una voz de alerta. Dice que en el monte Sinaí hubo sonido de trompeta. Hermano, ¿para qué era la trompeta? Ezequiel 33. Una anunciación. Quiero que pongas por favor ahí, Sandy, una voz de alerta. Quiero que leamos, hermanos, Hebreos 1:1. Mire, a mí a veces, hermanos, me cuesta predicar. Le voy a ser bien sincero. Yo quisiera, hermanos, que Dios me hubiera delegado un evangelio más suave a predicar. Mi hermano, mire que te amo y amémonos y el sol sale para todos. De verdad. Pero, hermanos, predicar un evangelio que trae restauración y consolación cuando sacude es bien difícil, porque uno se echa enemigos. Mire, usted dígale, hermanos, a la gente, hermanos, sóbele la cabeza a la gente, hágale piojito, la gente es feliz. Pero usted dígale que están en pecado, hermano, usted es lo peor para ellos. Y lo insultan por todo Facebook, porque ahora es la moda. Entonces es bien difícil que a uno le toque predicar un evangelio, predicar la verdad, porque vamos a tener enemigos, hermanos. Yo como que ya estoy buscando por ahí un par de policías que me cuiden. Es broma, hermanos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo viene Dios hablando? En muchas ocasiones y de muchas maneras. Y de muchas maneras a los padres por los profetas. Verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Verso 3. Vamos a dar hasta el 4. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dios, hermano, está hablando hoy a través de Cristo, a través de sus ungidos y a través de su Espíritu Santo. Y Dios está dando una voz de alerta. La dio, hermanos, allá en Éxodo 19 y la está dando hoy para que la gente se arregle. A los que nos tocó la tarea, hermanos, de predicar un evangelio, de alertar a la gente de que si no se arreglan, se quedan, está difícil, hermanos. Mucha gente, hermanos, no le gusta leer donde dice que la mayoría de cristianos se van a quedar a la gran tribulación. Mi hermana Esmeralda vio cómo la mayoría de gente se quedaba cuando Cristo venía. Y para mí es triste. Pero yo, hermanos, salgo de mi responsabilidad, porque ¿cuántas veces Dios ha hablado de este púlpito? ¿Cuántas veces? Quiere decir que la voz de alerta se ha dado, hermanos. ¿Sí me entiende? Por ahí alguien un día me dijo, es que usted cayó la voz de Dios porque no profetizó a alguien. No, hermanos, Dios no habla solamente a través de alguien que profetiza. Dios habla a través de mi persona primeramente.
porque yo soy el ministro de esta casa, no una persona que profetiza. Segundo, habla a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Tercero, hermanos, y sobre más, todo lo más grande, habla a través del Espíritu Santo. Porque aquí en la iglesia, aunque usted no lo crea, hay un montón de gente que Dios les ha hablado. ¿O no les ha hablado en sueños, en visiones? Entonces, no solamente habla a través de un vaso, habla a través de diferentes formas. ¿Me comprende? Pero eso es responsabilidad, porque quiere decir que Dios está dando la voz de alerta como la dio en Éxodo 19. La manifestación divina, hermanos, es bien delicada. ¿Tiene gozo, iglesia, conmigo hoy? Mire, le voy a dar así rapidito, hermanos, para ir cerrando. No crea que le voy a dar mucho el día de hoy. Dice, hermanos, en Éxodo 19, dice que todo el pueblo tembló. Todo el pueblo tembló en el campamento. ¿Por qué tembló el pueblo? Ponle por favor, Sandy, como punto número 4. Debe de haber temor. Debe de haber temor. Hermanos, ¿qué es temor? Dijimos el día domingo. Temor es respeto. Diga conmigo respeto. Diga conmigo reverencia. Y una más que me encontré, dice que temor es cultura de templo. Mire, a los hijos nuestros, hermano, ¿quién los educa? ¿La escuela o los padres? ¿Quién debe educar a sus hijos? ¿Usted o la escuela? ¿La iglesia o usted, los padres? Entonces, ¿por qué, hermanos, tengo yo aquí en la iglesia a veces niños en el teléfono y texteando durante el culto? Y pasó el domingo y nadie hizo nada, hermanos. Yo hubiera estado, hermano, me hubiera parado y le hubiera quitado el teléfono a esa persona. Yo lo hubiera hecho, aunque el papá se enojara. ¿Por qué? Porque no se enseña a los hijos en casa respeto y reverencia a Dios. Mire, yo no me canso de repetirlo. Mi abuela, hermanos, ya está en el cielo. Yo creo que está en el cielo. Ella era muy católica, pero ella era católica, hermanos, católica de verdad, no católica de hipócrita. Era católica que vivía el catolicismo, pero ella creía en Jesucristo. Lo malo que ella no quería dejar la religión. Pero ella, hermanos, yo tenía 4 o 5 años y nos llevaba al templo católico. Y desde que entrábamos me decía a mí, cuidadito, me decía, vas a estar corriendo, hablando o riéndote en el templo. Ahí se respeta porque es la casa de Dios. Yo la bendigo por eso. ¿Me entiende? Aunque estaba en una religión, hermanos, diferente, o en un entendimiento diferente, pero me enseñó reverencia a Dios. Que de que entraba yo al templo, hermanos, te respetaba. Ahora tenemos, hermanos, niños dentro del templo. Está el culto, hermanos, y ellos texteando, hermanos, riéndose con el teléfono celular. Y si uno les dice algo, se enojan. Y los padres se enojan más todavía. Pero eso pasa porque no los educan en su casa. Hermano, la iglesia no es para educar hijos de nadie, ni tampoco a la escuela. La escuela es para darles, hermano, forjamiento de una carrera. La educación empieza en casa. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos, hermano, de que el pueblo dice que tembló cuando cayó la presencia del Señor en el monte, llegó la nube, habla de que tiene que haber temor a Dios. Mire, perdónenme, hermanos, no quiero ser duro ni espero no verme enojado, pero cuando estamos en este servicio, en el culto, hermanos, dejemos de estar platicando uno con otro. Yo miro que la gente se pone a reír, a contarse chistes, hermano. No venimos al culto a eso. Si quiere, hermanos, bromear, váyase, hermanos, a su casa y háganlo en su casa. No lo digo por usted, lo digo por los que no vinieron. ¿Sí me entiende? Hermanos, váyase a la casa, hermanos, ahí en la sala, cómprese una su pizza, hermanos, y ahí póngase a contarse chistes y ríase hasta que desmaye, reírse. Y después vángase al culto y tengamos reverencia en el culto. Tenemos que tener respeto. Dice que este pueblo, hermanos, era un pueblo que cuando vio la nube temblaron, porque era gente que tenían temor, y el temor es tener cultura de templo. ¿Sí me comprende?
Mire, yo me acostumbré, hermanos, por lo que me enseñó mi abuela, y aprendí que yo, hermanos, desde que entraba a la iglesia, hermanos, yo no me paraba. Y hasta que mi pastor bajaba de predicar, yo me levantaba y me iba. Al menos que tuviera una emergencia ir al baño, porque yo sé que a veces hay emergencias. Pero yo decía, no, desde que yo entro me voy a quedar ahí, porque ahí está la presencia de Dios. Eso es una práctica que yo tomé para mi vida. Y si usted la quiere tomar, hermano, tómela. Se la dejo de regalo. Yo, hermano, llegaba al culto, ahí me quedaba todo el culto, hasta que el pastor bajaba, entregaba el púlpito, se iba, ahí yo me levantaba y me iba. ¿Tiene gozo, iglesia? Tiene que haber reverencia. Diga conmigo, reverencia, respeto. Tiene que haber cultura de templo. Amén. Dicen mis hermanos, ya voy cerrando, hermanos, me quedan 6 minutos. Dice, hermanos, que Moisés dice que saca al pueblo para ir al encuentro con Dios y permanece al pie del monte. ¿Tiene gozo, iglesia? Le voy a leer, hermanos, lo que dice uno de los comentaristas. Ponga atención conmigo. Un comentarista judío acerca de esta frase. Dice que en el simple sentido de la frase, dice que según su exégesis midrashica, esta frase es interpretada en el sentido de que la montaña fue arrancada de su lugar y fue suspendida sobre los israelitas como en un tonel, con el propósito de forzarlos a aceptar la Torá, o de lo contrario, Dios les dejaría caer encima la montaña. Fíjese usted. Esta interpretación, dice el comentarista de la exégesis midrashica, dice, esta interpretación se basa en el hecho de que el versículo utiliza la expresión que literalmente quiere decir debajo de la montaña. ¿Escuchó lo que le dije? Bueno, si algo se le quedó, hermanos, ahí está el video después. Esto quiere decir, mis hermanos, quiere decir, ponle por favor, Sandy, se lo voy a, hermanos, sintetizar. Quiere decir que tenemos que someternos a sus órdenes y a su palabra. Ponme por favor, hijo, 2 de Timoteo 4. Quiere decir que tiene que haber un sometimiento a sus órdenes y su palabra. Hermanos, ¿quién es el que manda en nuestra vida? Tiene que ser Dios. Usted quiere triunfar en su vida, hermanos, deje que Dios maneje su vida. Porque mucha gente, hermanos, se equivoca en sus decisiones. ¿Las tomaron ellos o las tomó Dios? Exactamente. Dejemos que Dios, hermanos. Entonces dice que este pueblo, hermanos, era como que la montaña Dios la ponía encima del pueblo. O se someten a la palabra, al Torá, o les cae encima la montaña. Quiere decir que usted y yo, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. 2 de Timoteo 4:1 al 4, vamos a leer. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Me lo cambiaste, hijo. El verso 1, hijo, por favor. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Verso 2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué hay que hacer? Enseñar la palabra, reprender, redarguir. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hay un peligro, hermanos. Verso 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. A mitos o fábulas, dice la versión. Amén. Miren, hermanos, cuando el pueblo, hermanos, de Israel en Éxodo 19, y nosotros hoy no nos sometemos, entonces Dios manda un espíritu de error. Y esa es la operación que hoy miramos. Por eso hay mucha apostasía hoy en día. Si usted lee la Biblia, cuando la gente no quiere la verdad,
Entonces Dios se aparta y llega la mentira. No quisiste la verdad por rebeldía, por arrogancia, por soberbia, entonces ahí te va la mentira. Y caen en esto. Entonces nosotros, los que predicamos la verdad, tenemos que insistir y seguirla predicando. Hermanos, tenemos nosotros hoy que obedecer las órdenes y la palabra de Dios. La manifestación divina va a traer vida cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios manda. Si a usted Dios le dijo Indianápolis y usted se mueve no sé, hermanos, se mueve para Guatemala, se salió de la voluntad de Dios. Si Dios le dijo a usted Indianápolis, usted se va, hermanos, para Chicago, se salió de la voluntad de Dios. Es bien importante que tenemos que ser obedientes, mis hermanos. ¿Tiene gozo, iglesia? Ya voy cerrando, mis hermanos. Le prometo que ya voy cerrando en esta noche. Dice, mis hermanos, punto 5, Sandy, por favor. El 6 sigue, ¿verdad? Dice, hermanos, que el monte Sinaí humeaba. ¿Lo leo conmigo? Dice que el Señor había descendido sobre él. Quiero que le pongas, por favor, ponme arriba, hijo, Apocalipsis 4:5, por favor. 4:5. Quiere decir que la presencia de Dios trae vida. Ponle, Sandy, por favor, vida o muerte nada más. Vida o muerte. Apocalipsis 4:5, hermano, compárelo con Éxodo 19. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. La presencia de Dios, mis hermanos, cuando desciende en una casa, trae vida a aquel que quiere corregir, arreglar y mejorar, y trae muerte al que no quiere dejar su pecado. Trae muerte al que no quiere corregir, al que no quiere arreglar. Tenemos nosotros que arreglar nuestra vida. Hermanos, si ayer estábamos bien, tenemos cada día que ir mejorando. ¿Sí me comprende? Pastor, ahora ya dejé de mentir, te felicito, ahora deja de chismear. Pastor, ya dejé de chismear, te felicito, ahora deja de murmurar. Pastor, ya dejé de murmurar, perfecto, ahora paga lo que debes y toma chocolate. ¿Sí me entiende? Porque, hermanos, ¿verdad que veníamos con un montón de problemas? Por eso la etapa del desierto son 42 estaciones. Porque hay algo que arreglar, hermanos. ¿Sí me entiende? Tenemos cada día que, mire, la manifestación divina es, Señor, hoy día martes, ¿qué tengo que arreglar? Mañana miércoles, ¿qué arreglo, Señor? Porque yo quiero que tu gloria caiga, pero no quiero que me mate, quiero que me dé vida. Tenemos que mejorar. Hermano, aquí no es que usted se pare al púlpito, hermanos, o a servir y usted se siente, hermano, como que usted es un pavo real. No, tenemos que cuidarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, no sea que yo termine mi carrera creyendo que ya estoy calificado, y no, sea un hombre que no está aprobado. No, tenemos que ver cada día cómo vamos. La Santa Cena, por eso es importante, porque ese día usted hace una examinación introspectiva y usted mira cómo está su caminar. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios caiga en sus vidas? ¿Va a traer vida o muerte? Amén, va a traer vida, ¿verdad que sí? Voy a avanzar, hermano, por el tiempo. Dice que el humo en Éxodo 19 de la presencia de Dios subía como el de un horno. Dice que la montaña ardía con fuego hasta el corazón de los cielos. Dice amén conmigo. Ponle por favor, Sandy, lo que hacemos en la tierra impacta en los cielos. Lo que hacemos en la tierra impacta en los cielos. ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Haced tesoros, ¿dónde? Todo es, hermano, es para arriba. Todo es para allá. Todo es para allá. Todo lo que usted haga aquí en la tierra
va a tener repercusión en los cielos, mis hermanos. La plata que usted haga no se la va a llevar. La casa que usted haga no se la va a llevar. Lo que usted haga para Dios aquí en la tierra, sí se lo va a llevar con usted. Dice que también el punto 8. Ay, Dios mío, tanto que darle, mis hermanos. ¿Quiere que siga, hermanos, o dejamos ahí esto? Tengo 3 puntos más. ¿Me los permite dárselos? ¿Sí? ¿Qué razón? Todavía tengo unos minutos más para dar, hermanos. El punto que sigue, Sandy, creo que es el 8. Dice que el monte se estremecía con violencia. Ponle por favor, Sandy, la presencia de Dios trae un sacudimiento. Solo ponle sacudimiento, para que no pongan mucho. La presencia de Dios trae un sacudimiento. Hermanos, ¿qué es un sacudimiento? Fíjese que un día me decía un hermano allá en la cárcel, me decía, pastor, me decía, desde que yo me hice cristiano, todo me sale mal. Desde que yo me vine a Cristo, dice, perdí lo que hacía. Y le pregunté, ¿y qué hacías en el mundo? Vendía droga, me dijo. Tenía una barra, así me dijo. Hijo, le dije, Dios te está sacudiendo porque te está limpiando lo que hiciste mal. Ahora vas a empezar de cero. Ahora lo que te ganes lo vas a ganártelo honradamente. No puedes ahora pretender estar en el evangelio y vivir de las riquezas que hiciste cuando eras narcotraficante. ¿Sí me entiende? De verdad, sí, le dije. Dios te tiene que arrancar lo que traías de Egipto, del mundo. Entonces, el sacudimiento, la manifestación divina, mis hermanos, trae un sacudimiento. Quiere decir que nos van a quitar cosas que no sirven. Y ciertamente no nos van a quitar el carácter, pero lo van a moldear. Usted no puede, hermano, decir, pastor, yo en el mundo, allá yo era muy bravo, y igual acá. No, hermanos, nos tienen que moldear. No nos van a arrancar, pero nos van a moldear para que Dios utilice mi carácter en pos del evangelio. Nos tienen que sacudir. La presencia de Dios tiene que sacudirnos. A veces la gente dice, pastor, pero ¿por qué pasó esto en mi casa y lo otro y antes no pasaba en el mundo? Claro, en el mundo estábamos en tinieblas. Todo estaba escondido debajo de la alfombra. Ahora en la luz todo salió. Entonces tienen que, ¿sí me explico, hermanos? Tienen que sacudirnos. Pastor, antes de que viniera Cristo en mi matrimonio no peleábamos ni nada. Sí, pero habían adulterios, insatisfacciones. Y ahora Dios manifestó la luz, todo, no para hacer daño, sino para limpiar. ¿Tiene gozo, iglesia? Yo quiero cerrar, hermanos, con Éxodo 19, 21 al 25. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Yo espero que hoy me haya dado a entender, hermanos. Yo no sé, hermanos, si usted me entendió, pero yo me entendí de maravilla. Éxodo 19, 21 al 25. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Dice, el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen quienes, hermanos de alabanza, hermanos servidores. No pretenda usted seguir viviendo igual y que no van a haber consecuencias. No pretendamos, hermanos, que podemos seguir pecando y que Dios no va a hacer nada, al contrario. Tenemos que entender que si la gloria de Dios cae, hermanos, y sigue cayendo, a pesar de que estamos pecando, es para que corrijamos. Pero va a llegar el momento de juicio y tenemos que advertirnos a las consecuencias que vienen. Empecé contándole cómo yo vi gente en el altar, hermanos, gente, hermanos, con una gloria tremenda. Ahora están en el mundo porque no quisieron corregir el caminar que llevaban. Y pensaban que porque cantaban o un instrumento o servían y la gloria de Dios caía y seguía cayendo, creían que era una certificación de que estaban bien. Al contrario, Dios estaba manifestándose para decirles, mira, sé que andas mal, sé que andas mal, sé que andas mal. Es el tiempo de arreglarte. Y la soberbia de muchos no los dejó cambiar. Y ahora están en el mundo la mayoría. Y muchos ya murieron, le cuento.
muchos ya murieron físicamente. Sacerdocio, el que tiene oídos que oiga. También los sacerdotes, verso 22, que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Dios mío, esto es bien delicado. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que irrumpa contra ellos. Desciende pues. Y Moisés advirtió al pueblo. El verso 24, si usted lo lee detalladamente, está hablando del arrebatamiento. El que entra al lugar santísimo no era el sacerdote común, era el sumo sacerdote. Eso indica que los que suban con el Señor, con el sumo sacerdote que es Jesucristo, tienen que hoy como sacerdocio estar arreglando su vida. ¿Me expliqué, mis hermanos? Hoy tenemos, porque el que subió dice que fue Aarón y Moisés. Está hablando, hermanos, que el sacerdocio de hoy, el que hoy se santifica, tiene que día con día examinarse y arreglarse para poder pasar al lugar santísimo, que es la casa del Padre, que es el cielo, poder ingresar, hermanos, sin ver muerte. Quiero concluir esto, mis hermanos. Yo cierro en lo que su hermano Sebastián. La manifestación divina. Ponme por ahí, Sandy, por favor, una última palabra. Ponle, Sandy, por favor: no seamos irresponsables. Ponlo arriba con la manifestación de hoy, hermanos. ¿Verdad que es hermoso que Dios, hermano, nos visite? ¿Cuántos se gozan que Dios, hermano, aquí en esta casa descienda? ¿Verdad que es lindo? ¿Verdad que la presencia de Dios es linda? ¿Verdad que todos anhelamos que Dios llene este lugar? Pero, mis hermanos, trae responsabilidades, trae consecuencias. No podemos ser irresponsables. No podemos ser irresponsables. Por favor, atienda lo que hoy le estoy diciendo. La presencia de Dios trae vida o trae muerte. La presencia de Dios, hermano, no es para que nos estemos temblando y estemos chillando. La presencia de Dios es para que hayan cambios en nosotros. La presencia de Dios es para que usted diga: Señor, gracias porque no fui consumido, aunque es mucha mi maldad, pero ahora que descendiste por misericordia, voy a corregir. Usted tiene que examinar su vida, como también yo tengo que hacerlo. Tenemos que ver qué hay que arreglar. Hermanos, si hay problemas en su casa, dígale: Señor, ¿no será que algo estás limpiando? Tu presencia llegó a mi casa, pero es porque algo estás limpiando. Póngase de pie conmigo, por favor. Dígale conmigo: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Usted que es sacerdocio y usted ama la presencia de Dios, levante sus manos conmigo con humildad y dígale: Señor, tu manifestación es para darme vida. Tu manifestación es para mi corrección. Tu manifestación es para que yo arregle. Tu manifestación es, sí, para que vea tu gloria, los milagros, pero también es para que yo vea las manchas que hay que borrar, limpiar, las arrugas que hay que desarrugar y lo que hay que corregir. Amado Dios, que yo no caiga en el misticismo. Usted le puede decir conmigo: que yo no caiga en el misticismo de creer que tu presencia solamente es emoción. Que yo entienda que tu presencia y tu manifestación es cambios, frutos. Que mis vestimentas sacerdotales
estén limpias día con día. Yo quiero ser limpio. No lo puedo hacer solo. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, auxílianos. No podemos con nuestras fuerzas porque somos débiles. No podemos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, que tu presencia sea para advertirnos de lo que hay que corregir. Gracias, Señor. Una vez más, digámosle: